apuesten. Ayer me pedían bar en... Voy a tirar 6-5. Para nada, ¿dónde está el médico que me estoy muriendo? Lucio, acá enfrente. Vamos enfrente, Lucio. Está muriendo. Agarra el mate que yo llevo, Lucio. Dale, Ale, boludo. Sos un hijo de puta. Hoy no la hizo en todo el día encima, boludo. La primera vez. No te podés asustar así nunca. Sí. Anda. Hijo de... Bueno, voy al frente un rato. ¿Qué pasó? Atrás adelante me dijeron lo mismo, pero me dijeron en la primera. Pero yo en la primera la hacen ahí y pegan. La primera cuando entra. Mi duda es cuando pegan. Lo que yo veo cuando entro, por mí pega radio. No. El otro está, imagino que está lleno. Debería. Che, qué buen partido. 4-4 este. 4-4. Ese que el de Santa Cruz son muy buen partido. Igual sí, amigo, arrancaron bien. Se quedaron sin pierna. No se quedaron sin pierna. No, Sí, bueno, no, sí. no definieron las que tenían que hacer, me parece. Aparte después, anda... Y allá... En Nico quedó mano a mano y pateó así como parado. ¿no? Y hubo 2-3 que podían haberle pegado al arco y le empezaron a pisar afuera del área. Y allá más lo Bidón. Che, vi que el último minuto Bidón le ganó. Y con 3-3 que iba, sí. Maggio cierra 2 goles mano a mano y un gol abajo del arco solo. Viste, el pase por abajo, queda y medio que se enrieda y le da fuera. Era 4-3. No, muy bien Maggio. Viste, siempre se pelea a todos. Sí. Maggio sí, para no te digo mucho mucho. Era el objetivo para bajar el empate. Che, igual sí fue bueno. ¿Brian qué? Gil. De acá no puedo ver. Después se va. Fue bueno. Y ahí le dije al chino para que no se sienta mal que no decidió gol y me la vi, pero sí fue bueno. Oh, ya se Sí, pegó. Me quiero cortar la chota. Te viró El reloj, mirá. Yo voy a ponerle vaselina en La di justo igual. ¿Viste de nuevo? Está haciendo igual está el bolsito de Ryan. Ryan es un caga. ¿Eh? Ryan tiene que ser veedor en todas las canchas. ¿Sí? Y mamita Diego hoy, boludo. Está que te parió, boludo. En una se lo dije, ¿o no? Ahí. Sí, dale, boludo, dejá de boludear con el celular, no estoy boludeando. Vale, yo miro de reojo y estaba en Instagram, el pelotudo. No, a veces sí se hace complicado. Y encima en un partido era, creo que era Cristal Coso, boludo, dale, hijo de puta, prestá atención en este partido. Lugano, ¿Lugano qué? Bayern Múnich. ¿Quién es eso? Ah, estos son correntinos también, ¿no? Entre Ríos. Ah, Entre Ríos. Entre Ríos. Lo mismo. Amigo, todo bien. Pero después de la cancha están jugando ahora viene bastante bien, así que fuerza temprano. Así es un anillo, pago antes. No atrasamos los Aparte Nahue acá, te dice, ¿cómo la ves? Sí, Nahue tiene ojos. Ojos que no ven. Comer por asumido. Y allá, para ir en la camioneta, Este te sigue jurando. Yo me estoy muriendo, boludo, te juro. Ah, Habría que esperar el partido. No, ¡uy, no, Gautaro! Ay, mío, qué bueno. Mirá, Fran también está para tirarle, No, está para tirarle.
rato. Me di cuenta. No me gusta lo que hago. Me di cuenta. Comprate este para la próxima porque el fin de que viene me vas a decir. Tengo estos. Olvidate. Vos querés antes que te metas pela de 5. Contame, ¿qué para volar necesito? Ah, el crónico, ¿viste cómo estuve un ratito ahí en el medio picándola? Déjame que esté borrando. ¿Y vos cuántos partidos nada más, puto? Fue 3. Fue 3 ya, boludo. ¿Qué? Mañana voy a decir, puedo hacer home office. Ahí está. Gracias. Tirá, no duele, la rodilla no duele. No duele la rodilla. Por ahí tarda un poco, agarro el pelo. Sarso. ¡Árbitro! Sarso. ¿Cómo estaba Rapiña? ¿Qué pasa que está rengueando? Estaban buenos. Ahí está. ¿Ardió algo? No. Yo le iba a decir que era maricón, pero se le dio la mirada. ¿Sabes una falta de respeto a los maricones? Esto te va conmigo yo también en verano. Me encanta dejar eso, te lo ponen esperando. Medio. Rodilla ¿Qué te da estaba vuelta. poniendo, Blem? Sí. Aceite para las rodillas. Dale un pase un compañero, vos, después de fijarte el árbitro. Un pase no. Guarda. Y empataste 4 puntos. Mirá. Sí, es verdad. Eso es verdad. Yo me di cuenta que era zurdo el otro, ¿Está difunto ahí? ¿Se confirmó el partido? ¿O estaban Sí, como yo. Da igual. el Excel había uno, onda, estaba difunto confirmado y estaba el otro como el negro, ¿no? Ni idea, no nos dijeron nada. Así que supongo que jugamos. Murciélagos. Madre mía. Medio pequeño el botiquín. ¿Eh? Sí, pero ¿Qué le pasó al botiquín? Está chico. Está medio pequeño. Es para que pueda, Este chacho, ¿Es tiene tuyo? todo. No. es para que pueda correr más rápido Lucio. No, ese está bueno. Tiene de todo. Está bueno. Está completo. Sí, le metí. Yo traje gaso de casa, como siempre. ¿Quién es el que se compró su botiquín? Che, la posta, Ginny. mi abuela en silla de ruedas. Ah, pero bueno, Ginny Se hizo su botiquín. Porque estaba re enojado con que no había Boludo, cosas. ahí voy, me dijo, hace una hora Igual, que estoy acá. bueno, él tiene cosas. Yo siempre traigo. Guantes, desinfectantes. La chota para eso. Cinta, por lo general me olvido de comprar y eso, pero Ese es medio caro, no la cinta. depende de cuál. La que me gusta a mí sí, ese es el tema. ¿Cuál es ese? Una que se llama de seda. ¿Es de tela o de qué? Es de tela, pero es una tela como respirable y está bueno porque es rígida. Y es no es como la tela adhesiva, que eso es una gasa con una capa de yeso, ¿viste? La odio, aparte no pega nada. La de seda es una... La de seda es la de... Yo me acuerdo que antes era alérgico a una. La hipoalergénica. Esa es Esa es la terrible. típica que te hace Sí, alergia a que es veces. una roncha así.
Sí, pero después no me hizo más, pero No. ¿por qué es? Tiene un componente, hay algunas cintas que le ponen como un antibiótico también y te revienta. Me ha pasado con una sutura. Hay suturas que vienen con... Pero ¿cuál es el objetivo si siempre como que medio te hace esa alergia, onda? que Es para poner arriba de algo, ¿no? Claro, Que nada, no es exactamente. para piel. Yo la uso para firmar. No, Claro. esa tela, como sé que después poner sacás y te queda la mancha de la cinta, la uso para... Hay una cinta que le hacían también el pegamento con tolueno, ¿viste? Y después te queda así Una bola te quedan. O sea, depende que planifique cómo jugar, ¿no? Estar adentro de la cancha, sí. Hay una doc que se llama Super Pibe. un pibe. Ah, un chabón. Sí, pero igual lo tiene onda, tiene cosas en la mochila. Ya, sí. Como yo, digamos. Que traigo. La del gol no la vi, no se ve. ¿Para quién juega la Jota contra Leicester. El 9 de Leicester está muy macizo, que llega rápido. No para. Son todos trabajos. Los pibes, los días que jugamos, que perdimos. Sí, lo firmé yo. Sí. Que, dice, ¿qué le pasa a estos pibes? Que cuando se juntan van a andar en bici. Claro, boludo. Hay uno que hizo un gol a usted, que en mitad de cancha arrancó El 9. en velocidad y encima mareando, boludo, onda todo a los pedos, boludo. Flaco, para un poco. Medio boludo, sí, pero... Era Costa. Sarso, ¿cuánto hay? ¿Dos de quién? No, 4-0 leche. Nadie pasa atrás de tirar. Tiene un pase atrás, agarró la arquero. Después de esta, boludo, que la final es. Algo que haya agarrado afuera. Por el falta afuera. El árbitro lo dijo 7 y a los 2 minutos lo dijo 15. Decía que se la trabaron porque hizo con la pata así y estaba la pelota ahí. Y así tenía la pata acá. Por Antú. ¡Atú! Ah, ya te traigo. ¿Lo vio el doc? Dale, lo llamo. Están ahí. Bien, gordo. Bien, gordo, bien. Mira, topo, va. Topo, ya. Contame, ¿qué pasó? Métanse, dale. Te llega a salir bien, es un crack. Sí, es re difícil enganchar la de
No la pude filmar, boludo, me agarró miedo. No la pude filmar, me agarró miedo. Sufrí por mi cámara. Ahora hasta el final, vos, bueno, igual es distinto jugar. ¿Tienen completos? Sí. Un domingo a las 10 de la noche, lo de madre. ¿Contra quién? No sé, la verdad. Sí, se supone que tiene que ganar. Sí. Es medio raro el fútbol. El partido del otro día igual es partido de campeón. Lo digo ahora. ¿El que dieron vuelta? Sí, boludo. No puede. Onda, encima no era un rival fácil. No, era re chivo. Sí. Y metían un montón. ¿Cuánto iban? 4 goles de abajo, ¿no? 7-3 y terminó 8-7. Papelón, boludo. No te pueden dar vuelta ese resultado, boludo. En 10 minutos. Claro. Hicimos 2 goles cada 5 minutos. ¿Con quién están peleando ustedes? ¿Están arriba? No, estamos re mal. Ah, que estamos lejos, pero no. Claro. Burela. Leyes está primero. Sí. Creo que, o sea, si le ganamos todo lo que queda. Claro, que se tienen que caer Leyes. Sí, se tiene que caer Leicester. Y con Burela y la Jota tenemos que ganar. Ya Lo demás- Leicester ya perdieron. Los demás son todos malos. Burela y la Jota son los más fuertes. Sí, la Jota depende de quién trae. Pero viste cómo te puede aparecer como Santa Cruz, que de repente te aparece el carnal, viste. Sí. A nosotros nos cuesta mucho los equipos que corren mucho. Porque para meter no estamos tan... Buena. Madre mía. Opa. ¿Anita? Terrible ñoca. Va, apareció. Buena, Mate, buena. Vamos, primo, dale. Bien. No, déjala, no marca. Nuestro. Yo cuando tengo la pelota, ustedes espérenme, Ah, viste, es buenísimo el loco. ¡Con uno, chico, dale!
¿Colores? Y si no sabíamos que venía ni a jugar, ¿no? ¡Otra vez! Vamos acá. ¿Está amigo? No llego, terminé esta acá. Bien, bien. Anda, anda, anda. ¡No vayan los dos! ¡Bien, primo! Hay que activar las redes, hay que activarlas. Mano. Estaba con los bidones, de estar dejando bidones. Bien, Mateo, bien. Ese banquito labura. Es el de Gaby. Sería una banqueta, boludo. Amigo, Una banqueta. tiempo. Gracias. Una banqueta aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué onda, loco? ¿Qué? Ah, juega el próximo. ¿Qué son tus amigos? ¿No lo viste, boludo? Ya me da risa porque es como parece un... Parece de juguete, ¿viste? Sí, anda como un... lo de... ¿Cuándo corre el martes? Miércoles. 9:30. ¿Eh? Bueno, ya. Qué frío. Sabía que hacía tanto frío. Igual tenés que estar de guante negro. Para el que atajaba tenía que estar de guante. ¿No sabés qué es? Primo. Buenas salís. No mandaron a otro. Si le sacan de verdad, le sacó la foto una mina. El equipo todo junto nos sacó una foto una mina. Dale, cuidado. Hay uno que graba y uno que saca. ¡Dale, vamos, Juan, boludo! El que apura.
Este es el de las 8, ¿no? Este es el de las 8. Ah, el arquero. Enganchada. Hoy tiro ese. Ya esa. Tiro ese en tu honor. Sí, Depende depende de qué perspectiva. Claro. Sarso. Sarso. Allá atrás, ¿la ves? Al lado del auto blanco. Lucho empezó a decir, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y no, bueno, ¿Están vendiendo? De goles, 3-0. Pasa uno que llega el papá. Di María. Pero uno la gana. Sí, pero bueno, esa venía acá. No, pero es una Gardollito. Creo que fue ellos. Pero por eso me parece que son tipo dos de equipo que son los dos amigos. Y se van a tenés razón. Sí. Santi, atrás, mirá. Nico Ramos mejores partidos. Sí, llega.
Agarramos la barrita. Agarramos la barrita. ¡Eso! ¡De vuelta! ¡Que lo pase! Algo que también me está perturbando un poco sus tiros. Están valiendo un poco loco. El pelo de los 90. Ahí va. Che, ¿de quién son esos guantes de arquero? De Diego, ¿Qué Diego? el que jugó hoy con paraguayo. El gordito. ¿Ese? No, Ese chino. ¿Qué lo necesita? Sí, o sea, el equipo que juega ahora de Guaya. Dale, agarrarlo y después acordate de darlo porque se olvidó. A ver si te consigo porque esta la tengo que dejar acá. Con que tenga la forma redonda se sobra. ¿Qué nivel? ¡No se dé vuelta! ¡Fue cambio! Porque después corre y corre normal. Después yo de verdad corre yo. Claro. ¿Pasan los 10 minutos? Oh, Dios. ¿Cómo nos cagaron? No, me quiero matar. Tengo una bronca. ¿Viste algo o no? No. ¿A qué hora jugaron? ¿Qué cosa? ¿A qué hora jugaron? A las 3 de la tarde. El segundo penal es literalmente falta en ataque. Se viene cayendo el delantero, lo agarra en la camiseta central. Y el defensor está así. Y le cobran penal. Doble amarilla y roja. ¿Quién dirigió? Araza. Y en el bar estaba Espinosa. Bombearon. Qué araza, boludo. Es un desastre. Y Espinosa también, que el otro día, no sé si viste, que fue a como un torneo regional y se fue puteado. Un torneo regional de un árbitro de AFA. Ahora dependemos de la Copa Argentina porque... si no...
Nah, este le gustó, para mí no. ¡Bien, Pupi! ¡Bien! ¿Se acuerdan cuando había uno? Parecía chévere, boludo. Jugaba para creo que 12. Habrá venido 3 fechas y se había ilusionado medio la mierda. Sí, Me dice Sub-32 que se olvidó un buzo. Sí, creo que lo tenía Robson y nada más en un momento. Muchachos, ¿saben cuándo queda más o menos? ya te digo. Quedan 12. 10, 12. De cachetada. Voy a un gol, me parece. ¿Sí? Tengo el presentimiento que había un gol. ¿Pero en contra o no? No, no, en el arco que va. porque Matucho una vez me dijo, voy a hacer un gol y lo hice en contra. ¿Lo hizo o no lo hizo? Él la avisó. El otro día me lo crucé porque va a la facultad y no la viste, yo voy al lado, primero. Me lo cruzo, iba así caminando, mirando para abajo. Matucho, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, amigo. Todo así. Puede ser. Sí, amigo, ya lo vi. ¿Prefieres que lo deje acá? Lo dejo acá en el CV5. Campal, ¿viste? ¿En serio? Sí, Matucho había llegado por jugar paraguayo el próximo partido, ¿viste? Sí. Matucho ofrecía más, ¿no? Ah, con esa de cuadra. Está bien, ¿no? De repente se empezaron a agarrar y estaba jugando así. Para ver si necesitan antes. Antes, Para andamos, un día una ya por casa. no entendía la situación, el chabón, boludo. Yo estoy... Avísame si lo dejo acá o si lo llevo. Iba y les ofrecía mate mientras se tenían. Volaban piñas y les Sí, Matu. El chabón hablando del partido todavía. Listo. Sí, ya está planchado el partido. Igual es típico. Solo sonido. ¿Cuánto va a dar resultado esto, Facu? Ganan los rojos. ¿Cuánto era? A mí más 4-0. 4-0. Feli, ¿cómo está la mano? Vietnam, la remera. Sí, Vietnam, Surinam. no, creo Vietnam. Ah.
clasificatoria. Al estaba relagueado. Surinam no es. Sí, Porque porque tiene las líneas verdes. ¿Qué tiene mierda? La remera de Vietnam, ¿o no? Vietnam. Se fue a Hong Kong y cayó con 8 camisetas de Vietnam a la vuelta. ¿Posta? Se convirtió en la camiseta suplente. Muy bueno. Está muy buena, boludo. está muy bueno. Sí. Listo, Pinilla. No, primo. Termina muy rápido el partido allá, boludo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Anda más rápido el reloj allá. Sí, y anda más lento la Jota también. ¿Cuánto salió? 7-0. ¿Qué te dije? Boludo, no había chance, boludo. Fue A la J casual. a la J contra nosotros. ¿Eh? Nosotros la Jota vino contra Armada, qué sé yo. La vez que jugamos en la Jota matamos 3-3, nos trajo hasta Jesús. Pero porque era Libertadores. Claro, hay que ver. Ah, eso depende, ¿viste? Los equipos esos te pueden traer. La mano. Vale. Vamos, no nos quejamos, dale. ¿Está bien, primo? Soy argentino. Soy argentino. Sí, lo vi. Ah, El escudo antiguo. está bueno. ¿Viste el nuevo escudo de Liverpool? Malísimo. No. Ah, el de la remera verde. Sí, malísimo. Es medio retro. Sí, boludo, pero es horrible. Para mí tiene que volver al escudo posta, ¿viste? Sí, el rojito con las llamitas. Sí. Al niño Torres. Sí, boludo. Bauti. L'ultimo gruppo che se ahora toma il rol dell'ultimo. Se van a mover para el lado cuando traiga el terreno. Pues. Pues. ¿Vos sabés cómo van a venir? Uno. Waldo sin asado. Falsowski asado. ¿Cómo va esto? 4-0. Mucho cero como la J. Exactamente. Ya termina. ¿Eh? Ya termina. ¿Vos jugás ahora? No, juego en equipo iguales, pero. O sea, jugar la misma categoría que nosotros, pero somos chicos. Es como Winchester ¿Hay Junior. algún Nico El Rosa? Bayern Múnich. Nada, son todos re Primo. Encima juegan contra el Lugano, en la que se hagan los porongas. Van a salir perdiendo a todos lados. No creo que... No sé si se agarró con el animal. No hay agua.
Está con un brazo.